Vamos a ver una parte apasionante de la historia del Perú. ¿Qué sucedió con Tacna y Arica después de la guerra? Como ustedes saben, la guerra acaba en el Tratado de Ancón. El 20 de octubre de 1883 en Ancón se firma la paz con Chile. En una casa que lamentablemente fue derrumbada, porque esas cosas pasan en el Perú, la casa histórica, el rancho anconero, que da en la calle 2 de Mayo de Ancón, fue derrumbada para hacer un estacionamiento. Entonces no tenemos, bueno, tampoco no sé si vale la pena mucho recordar el Tratado de Ancón, pero ahí estaba la casa donde se firmó la paz, ¿no? Eso fue el gobierno de Iglesias. Entonces se firma la paz el 20 de octubre de 1883 y dentro de las condiciones del Tratado de Ancón era que dentro de 10 años, a los 10 años, se iba a hacer un plebiscito en Tacna y Arica para determinar si quedaban con Perú o no quedaban con el Perú. Eso fue una de las condiciones, una de las cláusulas del Tratado de Ancón, ¿ok? 20 de octubre de 1883. Accedimos, perdimos para siempre Tarapacá. Tarapacá ya pasó para los chilenos. Y 10 años iba a ser Arica y Tacna administrado por como le digo, por Chile. Y ahí van las elecciones. Quiero de paso aclarar que por un error de digitación, en mi columna de Perú 21 sale que Chile nos quitó 59 kilómetros cuadrados, fueron 59.000, faltó el 1.000. Bueno, errores, duendes de redacción, faltó el 1.000, 59.000. Más territorio nos ha quitado Brasil. Brasil nos ha quitado en total 450.000 kilómetros cuadrados, o sea, un tercio del Perú actual, más o menos de extensión nos quitó Brasil. Sin embargo, más bronca le tenemos a Chile que a Brasil, pero Brasil fue el país que más tierra nos quitó. Ya los otros países, ya explicaré alguna vez, estaba más disputado el tema de los límites. Chile nos los quitó por la fuerza, Brasil nos los quitó poco a poco. Entonces perdimos Tarapacá, ¿no? Y se quedó que se iba a hacer un plebiscito. Habían otras obligaciones mercantiles, pago la deuda, etcétera, pero lo importante era lo del plebiscito. Y se suponía que en marzo, más o menos de 1894, íbamos a tener la votación. Entonces, bueno, el gobierno en ese momento, ya fue donde los chilenos, en marzo del 84, dijo, bueno, vamos pues a plebiscito, tú has firmado un tratado y has dicho, claro, ustedes me dirán, oye, qué retorcido los chilenos, ¿por qué no nos quitaron Tarapacá y nos dieron Tacna Arica? O sea, ¿por qué quedarse en administración durante 10 años las dos provincias y después ir a un plebiscito? O sea, qué manera de hacer tan enredado el proceso de paz, ¿no? No lo sé, pues la gente del siglo XIX era muy especial. Uno diría, pues ya me quedo contando y tú te vas contando. ¿Por qué se quedaron 10 años administrando? No lo sé. No me queda claro. Bueno, entonces empezaron ahí los problemas porque los chilenos dijeron, bueno, no votan los indígenas. Pero dijo, ¿por qué no votan los indígenas? No votan los indígenas porque son analfabetos, no votan los analfabetos porque no querían que vote la población peruana, ¿no? Entonces, y los chilenos querían que voten solamente los solteros y también voten no residentes. Y Perú le dijo, no, tienen que votar residentes. Entonces hubo pues toda una serie de discusiones. En un momento Chile nos dijo, ok, hacemos una cosa, te devuelvo el Huáscar y te doy 11 millones de pesos. 11 millones de pesos chilenos, no de dólares, y te devuelvo el Huáscar y ya me quedo con todo. Y Perú le dijo, no me interesa, yo quiero mi Tacna, quiero mi Arica. Entonces Chile nos dijo, se la voy a dar a Bolivia. Entonces ahí hubo todas estas discusiones en 1894, no se llegó a nada. Luego después se firma un protocolo entre Billinghurst y La Torre, eso fue en 1898. La idea era de que se haga el plebiscito y el reino de España sea el árbitro, que el rey de España conduzca el plebiscito. Pero esto se quedó ahí nomás porque Chile empezó a sabotear esta idea y ahí se quedó. El reino de España no lo vio, que también nos iba a ver por esa época, iba a intervenir en el conflicto con Ecuador. Dijeron, bueno, vamos donde la madre patria, la metrópoli, como ella fue colonizadora, etcétera, que ella sea pues tercero, un país europeo, no tiene nada que ver el problema. No quiso al final Chile, saboteó el tema. Ahí sigue y ahí Chile empieza con su política de la chilenización. Chile dice, ¿sabes qué? Porque él se lo voy a devolver, lo que voy a hacer es chilenizar esto. Entonces prohíben los colegios peruanos, prohíben la bandera peruana, prohíben el que se cante el himno peruano, empiezan a enseñarle a los chicos peruanos historia chilena a fondo, empiezan a tratar de chilenizarlo, ¿no?
Hay algunos nuevos tratos. Manuel Álvarez Calderón, el diplomático peruano, trata de hacer nuevos tratos con Chile sin ningún éxito. Y la chilenización llega al extremo en 1909, que expulsan a los curas peruanos. Y Tacna y Arica se queda sin misa un montón de tiempo hasta que llegan curas chilenos. Luego pues empiezan los paramilitares, empiezan a organizar bandas patrióticas chilenas que le daban pateaduras en la calle a los peruanos. Y ahí participó especialmente el papá de Salvador Allende, el que fue futuro presidente de Chile. El padre, que también es buen nombre, Salvador Allende, fue uno de estos matones que le pegaban a la gente. Y las relaciones se pusieron malas. ¿Se acuerdan el incidente de la corona, que Perú rechaza una corona que le envía a Chile por el aniversario de la guerra? Evidentemente no puede aceptar la corona, estuvo bien Perú. Hay una bronca en el Callao con marinos chilenos, hay muertos, la cosa se lleva media mal. Billinghurst en 1912 propone un plebiscito, pero que se corra hasta 1933. Y eso se queda ahí. Y la historia se pone más entretenida en 1919. ¿Por qué? Porque ha acabado la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos empieza con su política esta de Woodrow Wilson, de que hay que reconocer dónde quiere vivir la gente, si quieren ser países independientes. Es el fin del imperio austrohúngaro, de varios imperios, porque empieza la autodeterminación. Entonces Perú se coge de eso, exige que le devuelvan Tacna y Arica y vamos a un arbitraje al final. Ya, ¿sabes qué? Que Estados Unidos sea el árbitro. Y Chile acepta. Entonces Estados Unidos entra de árbitro el año 22. Y el arbitraje, el laudo arbitral, el presidente Coolidge lo da. Iba a ser Harding, pero Harding muere en la presidencia americana. Entonces Coolidge, que es Calvin Coolidge, el presidente americano de esa época, el 4 de marzo de 1925 dice que el Tratado de Ancón está vigente y que nos vamos al plebiscito. Porque la tesis peruana había sido que no haya plebiscito, que Estados Unidos le haga devolver Tacna y Arica al Perú, a Chile, porque no se había cumplido con las cláusulas a los 10 años. O sea, en realidad la postura peruana era sólida. Y ¿sabes qué? Chile no ha cumplido, a los 10 años no ha habido plebiscito, me tiene que devolver las tierras cautivas. Pero Estados Unidos dice no, vamos a hacer el plebiscito. Dicen que es culpa de los documentos que se llevan a Estados Unidos, porque debió decir at the experience y no after the experience en la traducción, y los americanos entendieron después de, cuando expire o a la expiración, y que esa frase hace que Coolidge se confunda. No sé, bien hay una teoría basada de que la traducción fue que los americanos se inclinen por el plebiscito. Pero bueno, nos vamos al plebiscito. A Perú no le termina mucho porque le legitima la ocupación ilegal chilena, pues le da la soberanía que era precaria, ellos se supone que eran por 10 años. Entonces dicen, bueno, está bien, Estados Unidos, el plebiscito se va a hacer y lo va a comandar Estados Unidos. Entonces mandan al general John Pershing, el general victorioso americano en la Primera Guerra Mundial, lo mandan al Perú para que dirija el plebiscito. Manuel de Freire es el diplomático peruano que tenía fama de ser muy hábil, embajador en Washington, viene a ver la comisión era tripartita, y Agustín Edwards, que es el propietario del diario El Mercurio de Chile, la familia Edwards viene a ser un equivalente de los Miro Quesada acá, es el diario más importante, El Mercurio, él también entra a la comisión. Entre la comisión deciden cómo se va a votar o no. Lo que sí, Estados Unidos ordena que Tarata vuelva al Perú. El 1 de septiembre del 25, eso sí, Estados Unidos en eso por fin se pone bravo y le dice a Chile, tú tienes que devolver Tarata a Perú, porque Tarata no, la región de Tarata no estaba dentro de la ocupación, y Tarata vuelve al Perú. Entonces se recupera un poco de territorio peruano con Tarata el 1 de septiembre del 25, y ahí vienen las discusiones que se las voy a seguir contando sobre cómo hacer el plebiscito, qué pasó. El 25 de agosto se instala la comisión para ver, la comisión tripartita, presidida por John Pershing, general americano, Manuel de Freire, diplomático peruano, Agustín Edwards, para ver cómo hacer el plebiscito. Vale la pena también aquí acotar que el año 20 hubo una emergencia, casi una guerra con Chile, porque el ministro de guerra, Ladislao Errázuriz Lascano, no se le ocurrió chileno, no se le ocurrió mejor idea, tenía un problema interno ahí porque las elecciones las había ganado Alessandri, y no querían reconocer el triunfo de Alessandri. Entonces este señor dijo, vamos a distraer a la gente. Entonces salió a los medios chilenos y dijo que Perú estaba por invadir Tacna y Arica junto con Bolivia. Y hubo una situación, movilizó todo el ejército chileno al norte, al final había sido un bulo, una mentira. Esto se llama en Chile
con ironía, se le llama la guerra del Ladislao. Fueron unos días de tensión con Chile gratuitos que creó este político el año 20. Pero eso fue, pues, como le digo, antes del laudo arbitral que fue el 4 de marzo del 25. Como le digo, Tarata regresa al Perú el 1 de septiembre y unos días antes se había hecho la comisión. Bueno, empieza a verse quién vota, quién no vota, si votan los residentes, cuánto tiempo tenías que estar para que votes. Empiezan a haber problemas con los chilenos. Los chilenos instalan la censura, no dejan que los peruanos hagan propaganda, empiezan a ajustar a los peruanos, empieza a haber problemas. La nave Ucayali, que lleva la delegación peruana, un grupo de la delegación peruana a Arica, no es atendida por los servicios portuarios de Chile, no los dejan bajar a los peruanos, se quedan en la nave Ucayali. Y el ambiente estaba enrarecido. Pershing dice que si no hay una atmósfera plebiscitaria, si no hay un ambiente, él no hace el plebiscito. Y publica sus 11 puntos. Dice que Chile tiene que reducir sus militares, tiene que rotar a esa policía matona que tiene que estar ahí, tiene que darle libertad a los peruanos de tránsito, de propaganda y de libertad de expresión, que se pueda izar la bandera peruana, que se pueda cantar el himno peruano, que los peruanos puedan hacer mítines, que no haya censura y que vuelvan los expulsados, gente que Chile deportaba arbitrariamente. Bueno, en ese momento hay unas comunicaciones que tiene Basadre donde Edwards le dice que si hay plebiscito en ese momento Chile gana, Perú gana, me equivoqué, que si hay plebiscito, dice, no nos conviene ir al plebiscito ahorita con los peruanos. Este es un cable que él manda a Santiago el 23 de octubre del año 25, porque dice que solo tienen 800 votantes en Arica y 400 en Tacna, y que Chile perdía el plebiscito, que había que ver cómo se dilataba, cómo se movía el tema, pero que no convenía porque ganaba el plebiscito. Bueno, en enero del 26 se hace un reglamento de inscripción, pero no se avanza más, y Pershing denuncia que hay 381 expulsados peruanos, eso lo hace el 16 de diciembre del 25, y que hay un estado de terror, que Chile ha instaurado un estado de terror, que no hay neutralidad, que no puede haber plebiscito. Y el 6 de enero atacan a los peruanos en Tacna, le dan una paliza, y hay una foto, a ver si la encuentras por ahí, a Jorge Basadre vendado. Leguía había mandado, a pesar de que era opositor de Leguía era un hombre práctico y logra que Basadre, porque era un sabio, un historiador, y era tacneño, ayude. Basadre, evidentemente, aquí no hay diferencias políticas, ayuda a Leguía, va allá y es agredido. Y hay una foto famosa de Basadre todo cubierto, todo golpeado, porque los chilenos le pegan a la delegación peruana. Entonces Pershing se indigna por esto, el general Pershing se indigna y renuncia. Dice que él no va a seguir trabajando con los chilenos, que no puede trabajar con ellos, y se va. Entonces lo reemplaza el general Lassiter. Mandan de emergencia a Lassiter, que era el jefe del comando que tenía Estados Unidos en Panamá. Entonces Lassiter viene, él trata también de llevar a cabo el plebiscito, pero también tiene problemas. Dice Lassiter, denuncia que los chilenos están metiendo golondrinos, votantes que no son de la zona. Dice que el ambiente no es el mejor, no se puede hacer un plebiscito. Y el 9 de junio de 1926 Lassiter dice que no va a haber plebiscito. Y el 21 de junio abandona la zona. Dice que no se puede trabajar así, que los chilenos no quieren el plebiscito, y es el famoso triunfo moral peruano, ¿no? Entonces, el 21 de junio del 26... se va a Lassiter y no hay plebiscito. Entonces vuelven las negociaciones directas. Perú le propone directamente, Edwards primero le propone a Perú, esto es un poco antes que se vaya, ahí está Basadre golpeado, la imagen terrible del historiador Basadre, que le pegan, ahí está golpeado, todo vendado, para quien están viendo por internet, o lo están viendo por la televisión, está golpeado Basadre, apoyado a una silla, lo dejan bastante maltrecho. Así se portaron de matones con nuestros juristas y nuestros historiadores. Y Edwards, en diciembre del 25, propone la República de Tacna y Arica. Edwards dice, bueno, ya para ninguno de los dos y que sea una república. Evidentemente Perú rechaza esta propuesta tan descabellada, aparte que no veo que sea sostenible, pues, que haya un país con Tacna y Arica. Entonces el junio del 26 van al trato directo, ya que Estados Unidos no estaba ahí. Entonces
Leguía propone primero un superárbitro, que venga un árbitro y decida. Chile no quiere. Ahí Leguía dice, bueno, no me parece tan mala la idea de Tacna y Arica, pues hacemos una república y un estado tapón. Chile tampoco quiere. Leguía le dice un momento, bueno, deme hasta el norte de Arica, pero el sur de Arica que sea para los bolivianos. Tampoco quiere Chile. Y la última idea de Leguía es, bueno, tropas yanquis, que vengan los americanos y patrullen la ciudad y que sea neutral. No quiere tampoco en ese momento Chile. Chile quiere, habla en ese momento, partamos mitad, Tacna para Perú, Tacna para Arica para nosotros, todo para Bolivia, se opone a la neutralización. Incluso Perú en un momento sigue las negociaciones. Chile en ese momento descarta la anexión o un nuevo plebiscito. Chile hace público que no se va a anexar las provincias, que va a seguir negociando o que se va a un nuevo plebiscito. Sigue la negociación directa y en junio de 1928 Perú vuelve a reanudar relaciones diplomáticas con Chile, que habían estado rotos durante mucho tiempo. Entonces ya tenemos un trato directo, se habla, pues se sigue tratando de negociar. Esto lo libra el arbitraje y a Estados Unidos, pues al decir que hay trato directo no lo tiene nada que ver. Y en ese momento Leguía soluciona el tema con Colombia. Esto lo voy a explicar en otro capítulo, porque a Leguía se le ha acusado mucho de haber entregado Leticia, pero lo que pasa es que Leguía tenía el problema que cada vez que negociaba con Chile, tenía problemas en la frontera norte con Colombia y Ecuador. Chile no movía el tema. Entonces, para romper esa alianza, y como la selva en esa época no era considerada muy importante, Leguía le dice a Colombia, ¿qué cosa quieres? Ya, yo quiero la salida al Amazonas. Y le da Leticia, ellos nos dan a cambio un territorio que se llama Sucumbios, entonces ya no tenemos el problema norte y Leguía se ocupa de Chile. Porque la obsesión de Leguía era cerrar las fronteras. En su primer gobierno había cerrado la frontera con Brasil y con Bolivia, y en ese gobierno había cerrado con Colombia y quería cerrar la frontera con Chile. Porque aunque les parezca mentira, hasta ese momento el Perú no tenía las fronteras bien delimitadas. Le faltó Ecuador. Y Leguía tenía la obsesión de negociar y acabar con Chile porque él había sido combatiente, él había peleado en la batalla de Miraflores. Leguía había sido soldado, entonces él era una persona que había experimentado la ocupación chilena. Entonces empiezan a negociar directamente. Se reanudan negociaciones, entonces Leguía pide la devolución total, después se habla de un protectorado que no sea de nadie, que sea una ciudad internacional manejada por Chile pero Estados Unidos. Leguía también dice que por qué no hacemos que las dos sean neutrales y que los maneje Uruguay o Venezuela. Chile rechaza eso. Leguía vuelve a insistir que le den parcialmente a Arica, esos son los 5 puntos de Leguía, con la den Arica a medias. Hay un cable de los americanos diciendo que no vale la pena que Arica vuelva al Perú porque temían de que haya una guerra peruano-boliviana después. Eso está en el Departamento de Estado americano. Bueno, siguen las discusiones. Estados Unidos le dice que se haga un puerto peruano al norte de Arica. Chile no quiere, se habla de San José, se habla de La Yarada. Y al final Leguía pide los chilenos, que era el presidente en ese momento, Ibáñez, dice, mira, ¿saben qué? Ya que sea mitad-mitad. Ya que sea mitad-mitad y que Tacna para Perú, Arica para Chile. Y eso se acepta. Y ahí viene este acuerdo, pues, donde ustedes saben, nos dan el malecón, la aduana y el ferrocarril. Al final Leguía queda, ¿cómo se llama? Logra negociar esto. Y nos dan el malecón, que viene a ser el muelle que no usamos. Yo he ido a Arica y me ha dado pena ver el muelle abandonado, no lo usamos, está lleno de aves guaneras, no se usa. Nos dan un ferrocarril y nos dan una aduana. Entonces, porque claro, Leguía le hizo, vas a volver Tacna, pero Tacna no va a tener puerto, y una ciudad por puerto no puede ser mediterráneo. Ahora, si los chilenos hubieran sabido pues que estaba el cobre de Toquepala, no nos hubieran devuelto ni a hablar Tacna, ¿no? Pero en ese momento Tacna no tenía mucho valor para ellos, hay poca agua, había poca agricultura, la población había resistido la chilenización, entonces como que a Tacna no les interesaba tanto. Arica sí por ser puerto. Ahora, para ellos hace un mal negocio Arica, porque está a varias horas de la ciudad más cercana, que es Iquique, está separada por desierto, entonces viene a ser una especie de isla aislada, y más les cuesta plata mantener Arica que otra cosa, porque no... Está muy al norte y rodeada de desierto hasta arriba, tiene un valle chiquito que es Azapa, o sea, en temas estratégicos Arica no es un buen negocio. Entonces, bueno, se llega a un acuerdo, Carlos Ibáñez es el presidente de Chile, Conrado Ríos era el canciller chileno, dice Basadre que más no se podía sacar, incluso en Chile hubo muchas protestas, tuvo problemas Ibáñez y tuvo problemas Conrado Ríos por devolverle al Perú. Entonces, claro,
Aquí en Perú se tomó, salvo manifestaciones en San Marcos en contra del tratado, en general se tomó entre con conformismo y beneplácito por la población. Se había recuperado un departamento sin haber tenido que ir a la guerra, se había recuperado Tacna sin haber tenido que ir a la guerra, y por fin se cerraba el tema con Chile. Entonces, como le digo, no fue un tratado impopular especialmente. Mucha gente dijo, mira, lo único que se podía sacar, ¿no? Se habló entonces que se le iba a dar el premio Nobel a Ibáñez y a Leguía el premio Nobel de la Paz, pero ahí quedó nomás. Y como les he contado, entonces así regresa Tacna después de 50 años casi de estar en manos chilenas, de estar ocupada prepotentemente, porque a partir de los 10 años se tenía que dar dado el plebiscito. Regresa solamente Tacna para Perú y los chilenos se quedan con Arica, ¿no? Y así acaba esta historia. Miren que pudo ser un estado tapón, pudo estar neutral, pudo administrarlo Venezuela. Miren la cantidad de cosas que se negoció durante esos días. Estados Unidos, Chile se sentó encima de Estados Unidos porque le hizo la vida imposible a Pershing y a Lassiter, bastante prepotentes. Ellos no quisieron el plebiscito, hicieron mil problemas, llegaron golondrinos. Fue tremendo todo lo que sucedió, ¿no? Por eso los chilenos dicen, ¿por qué no los queremos mucho? Se quejan, pero también es que ellos, para portarse mal, han sido campeones, ¿ah? Bueno, ya son las 12 en punto, el mediodía, miércoles 8 de febrero. Y tan es así que ni siquiera cumplieron la Convención de Lima, recién con Fujimori hicieron el monumento ahí en el Morro y cumplieron algunas cosas estipuladas, entregaron el muelle, etcétera, con las convenciones de Lima. No, hasta el gobierno de Fujimori no habían terminado de cumplir varias cosas del Tratado de Ancón, ¿ah? O sea, del Tratado del 29. Recién, al final el gobierno de Fujimori tras Eníes me parece que negocia con ellos y se cumple algunas cosas que ellos no, ciertas cosas que habían quedado colgadas del tratado que no les había dado la gana de cumplir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya viene Mónica Delta.